La Unión Europea emprenderá la próxima semana a abordar y desviar embarcaciones clandestinas que transporten inmigrantes hacia su territorio. La decisión fue tomada por representantes permanentes de los 28 en Bruselas. A partir de octubre, los militares europeos podrán abordar y registrar las embarcaciones sospechosas en alta mar, incautarlas y desviarlas de ruta. Por la fuerza ¿Qué quedamos? va a ser muy difícil. Eso es un endurecimiento de la política que estaban teniendo hasta ahorita los países de la Unión Europea. Lo que hablábamos hace un momento, o sea, finalmente sí se está poniendo crítica a la situación de recibir a tanta cantidad de inmigrantes. Y sí, pues es mano dura. Política medio hipócrita, porque hay grandes letreros en los edificios públicos: bienvenidos refugiados. ¿Cuáles? Más de 500,000 de migrantes han llegado a Europa por el Mediterráneo en lo que va de este año. Imagínate una ola de refugiados así. Va a ser un caos. Porque pues como quiera que sea, llegan sin hablar el idioma a donde quieren llegar, sin tener una ocupación definida, donde los alemanes son tan estrictos en ese sentido. No tienen casa, no tienen medios de sustentación. ¿A qué van? ¿A que los mantengan? ¿O qué va a pasar? Yo creo que ahí se tienen que meter rápidamente en la dinámica económica, pero además los gobiernos tienen que procurar ver en qué los ocupan, porque los gobiernos europeos no pueden hacer campos de refugiados y mantenerlos alegremente de aquí hasta que se solucione el conflicto y se puedan regresar, lo cual yo creo que la mayoría de ellos no lo va a hacer, porque finalmente el Medio Oriente es conflictivo casi desde el inicio de la humanidad. O sea, no ha habido una solución a los conflictos a nivel de país y a nivel del resto de los países de la región. Entonces, sí necesitan hacer como programas de empleo, quizá temporal, mientras se van colocando, no sé, en la construcción de carreteras, de infraestructura, porque si no, entonces yo creo que pueden colapsar las economías con cargas así. Fíjate, se habla de enormes cantidades que llegaron a Grecia, a Italia. Otros murieron o desaparecieron durante la travesía. Se calcula que 3.500 personas hasta este momento han muerto desde el año pasado o desaparecido en el Mediterráneo. Pese a los esfuerzos de una operación europea de búsqueda y rescate que salvó decenas de vidas, este año el Mediterráneo sigue siendo la vía más mortífera para los refugiados y los migrantes. Pero dices, Alejandro, que crear programas de empleo temporal, Europa no puede. Europa tiene un problema grave para emplear a sus habitantes. Alemania a sus alemanes, Francia a sus franceses. Y si crea programas laborales, ¿quiénes son los primeros que van a protestar? Los propios habitantes. Oye, a ver, espérate, yo tengo a mi hijo de 25 años que salió de la universidad y no ha conseguido trabajo en 5 años. Sí, pero yo creo que ahí podemos, y habría que hacer un análisis. Yo creo que el empleo que están buscando en Europa es un empleo ya más a nivel semiprofesional o profesional. Podría suceder lo que sucede en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que cuando Fox dijo, pues es que los mexicanos trabajan en lo que ni siquiera los negros quieren, y que causó furor la declaración? Y es que efectivamente, o sea, esos trabajos del campo, de la pizca, de recolectar, no lo hacen los norteamericanos, o al menos ya no les gusta hacer eso. Sino, para eso está la mano de obra mexicana.
igual podría ser, yo no sé, por eso habría que hacer un análisis de las economías europeas, si ese tipo de como de trabajo muy muy básico, muy muy bajo en términos de salario y en términos también de el albañil, todo ese tipo de cuestiones podrían emplearse ahí. No sé, insisto, habría que hacer un análisis y me imagino que los países europeos lo han de estar haciendo porque han de estar aterrados. Hay un renglón muy importante, el de los niños. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Dónde les das todo lo que requieren, que decimos uno, casa, vestido y sustento? Y el problema de fondo es que son musulmanes y que en Europa los ven como una amenaza. Sienten que van a llegar a ser mayoría en cuestión de 50, 100 años. Van a empezar a tener hijos y reproducirse. Y van a convertirse en naciones islámicas. Entonces eso le tienen un miedo terrible. Bueno, un país que es abiertamente construido con inmigrantes como es Estados Unidos, en la década de los 20 ya eran tantos los millones de inmigrantes que habían llegado, sobre todo en los primeros 20 años del siglo XX, que durante más o menos 5 o 6 años cerraron la frontera a la inmigración. No podías entrar a Estados Unidos como inmigrante, sí como visitante y demás, pero ya no pudo darse abasto para recibir tanta gente. Y sí, las aglomeraciones en el Nueva York, los barrios italianos y los barrios irlandeses y las batallas que había entre ellos y todo eso, fue muy duro absorberlos, muy duro. Y ahora acá llegan a Inglaterra con barrios musulmanes en donde se usa el alfabeto musulmán para todo y donde andan precisamente vestidos a la usanza musulmana. Y yo creo que esta gente se atiene a que hay grandes comunidades musulmanes donde se podrán acomodar. Aquí en México hay que recordar que inmigrantes de países lejanísimos encontraron algo que hacer, porque para ellos Europa estaba cerrado por la miseria y la falta de empleo. Pero aquí había, don Jacobo Zabludovsky hablaba de que su papá al llegar a México empezó a buscar en qué emprender alguna ocupación y compraba retazos de tela. Sí, eso es muy interesante porque es una migración judía que se dio a fines del siglo XIX y principios del XX, que eran de judíos árabes. Hubo dos, la de los europeos que fue más adelante y la de los árabes que venían huyendo de problemas en Siria y en Damasco de la misma manera y que se establecieron en la calle de Manzanares, que es en este perímetro donde está la Merced, y se dedicaron a las telas. Bueno, hoy los grandes textiles son de familias que vienen desde esa inmigración de principios del siglo XX. A las telas, vendían sedas, vendían máscaras, todo lo que pudiera, exactamente toda la retacería y venta de telas. Muy interesante ese episodio. Para acabarla de completar, lanzó Rusia sus primeros ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria. Las posiciones del grupo yihadista Estado Islámico, después de que el Senado ruso autorizó el uso de tropas en ese país. Pues complica las cosas porque Estados Unidos también es enemigo del Estado Islámico, pero es enemigo del presidente de Siria. Rusia es amiga del presidente de Siria, aunque también enemigo del Estado Islámico, y dice Estados Unidos que la oposición del gobierno de Siria contra el Estado Islámico no vale, que no tiene autoridad como para oponerse, pero es el país que más ha sufrido por la presencia de los locos del Estado Islámico. De hecho, digamos, no se ha recurrido a una intervención armada de la coalición de los países de Europa o de la OTAN, exactamente porque Rusia está apoyando al gobierno de Siria, no tanto a los yihadistas como lo dices.
Y entonces eso podría complicar mucho la situación en caso de que se tomara una acción unilateral de parte de Estados Unidos y la OTAN de invadir para poner orden en la región. De hecho, las fotos que sacaron entre Putin y Obama, hijo, se ven verdaderamente... Obama, que siempre es como muy cálido, muy afable, muy suelto, se veía contenido, tenso, junto a Putin, que además es de hierro. Es frío su rostro, no es inexpresivo. Y además los sentaron en uno de los desayunos que tuvieron. Estaban separados nada más por el que es el director de la ONU, por Ban Ki-moon, en medio, y de un lado Putin y del otro lado Obama desayunando. Pero ahí no lo podían evitar, es protocolario. Pero luego tuvieron una reunión privada. En privado. Sí. Por fin alguien nos defendió en Texas, en Houston. Los migrantes son parte importante de la fuerza laboral. La alcaldesa de Houston llamó a trabajar para ofrecer mayores oportunidades de crecimiento para las familias de indocumentados que viven ahí. Yo no sé por qué no se entiende que una importantísima fuerza laboral la forman inmigrantes mexicanos. Así es, y muchas actividades ya dependen casi exclusivamente de la presencia de estos indocumentados en la agricultura y en ciertas cosas de manufactura. Ante la imposibilidad de que el Congreso estadounidense levante de inmediato el bloqueo económico a Cuba, el presidente Raúl Castro quiere que Barack Obama acelere de aquí al final de su mandato las medidas para suavizar esa situación. ¿Se echaría muchos enemigos encima? Yo creo que ya los tiene Obama. Nada más el simple hecho de hacer esta aproximación con Cuba, pues ha desatado la ira de los republicanos más conservadores. Entre ellos los cubanos, Ted Cruz y uno llamado Rubio.